Fuertes caídas en las bolsas, fuertes caídas en los principales índices y sí, una de las preguntas que más nos planteamos es si han terminado ya las caídas, si estamos ya ante o estamos cerca de un suelo o de otra manera hasta qué punto pueden caer las bolsas. Vamos a ver los gráficos y vamos a ver si nos han engañado los niveles. Pues bien, antes de ver los gráficos en detalle, comenzando con el índice rector de la bolsa americana, incluso pues índice rector de las bolsas mundiales, el S&P 500, la cotización del Standard & Poor's, lo que quiero que veáis es en este impulso, es decir, en toda esta onda que tenéis marcada en color azul, fijaros que el precio tan solo ha retrocedido a un 38,2 de los retrocesos. Esto, os lo habíamos planteado ya, es un nivel de soporte, apareció el rebote tal y como lo esperábamos, pero ahora vamos a ver en detalle qué niveles de resistencia marcábamos y hacia dónde ha venido el precio. Creo que en el S&P 500 os paso ya al gráfico diario para verlo más en detalle. Sí, teníamos marcado este zonal, el zonal de resistencia, pedíamos superar los 4.330, decíamos aplicación ligero filtro, íbamos a pedir incluso superación de los 4.368, no se conseguía. Fijaros cómo en el rebote el precio se estrellaba con ese zonal de resistencia, iniciaba el movimiento a la baja y en este zonal planteábamos un soporte de corto plazo, decíamos vamos a ver si aquí aparece un rebote y desde aquí consigue romper niveles de resistencia. No fue así y no tengo aquí el último movimiento a la baja porque en el S&P 500 no habíamos actualizado, pero pedíamos superación de los 4.100 y el precio no lo conseguía. Ruptura del nivel de soporte y caída nuevamente al origen y al zonal de soporte que nosotros teníamos planteado. Entonces, en ese sentido, por el momento el precio está visitando de nuevo un nivel de soporte, no tenemos ruptura del nivel de soporte y lo lógico es en este zonal entre los entornos de los 3.556 y los 3.618 es que aparezca la presión alcista. Lo normal es que aquí aparezca un rebote, que se rompe ese nivel, entonces sí, pues precaución y peligro porque el S&P 500 podría visitar zonal, y voy a citar el número exacto, los 3.490 puntos y por debajo ya pasaría a mirar incluso este zonal de origen, este zonal de los 3.207 puntos. Pero insisto, por el momento no hay cierres diarios por debajo de este nivel y mucho menos, por supuesto, cierres semanales, con lo cual aquí la opción más probable es que estemos ante, un inicio de rebote. Vamos a ver si acompaña, como suele ser, la demanda y los compradores, y aquí aparece el impulso o el rebote en el S&P 500. Otro de los índices de bolsa americana, el Nasdaq, en este caso no pudo funcionar mejor el zonal de resistencia que os marcábamos. Es más, es que cuando veíamos el ataque os decíamos, mientras no veamos superar los 13.400, precaución que se puede iniciar un nuevo movimiento a la baja. Se iniciaba, se visitaba el nivel de soporte y fijaros el rebote como exacto al 38,2, a este zonal, muy cercano incluso al 50%, pero no había cierres, no había direccionalidad por encima de la resistencia y como veis, por el contrario, movimiento a la baja. Ya os planteábamos ruptura o cierres por debajo de los 11.510, peligro de caer nuevamente al origen, nuevamente al zonal de soporte y un tanto de lo mismo, en esas estamos. Mientras respete este zonal el Nasdaq Composite, el Nasdaq, no podemos dar por roto el soporte, es decir, el precio continúa por encima del soporte mientras no se rompa este nivel. Mientras no veamos cierres por debajo de los 10.470, la opción del rebote sigue viva. Lo interesante es romper resistencias. Han cambiado muy poco en el Nasdaq, es decir, si cogemos esta última onda a la baja, es decir, el movimiento a la baja que tenemos desde los 13.170 hasta este mínimo actual, el 38,2 está en entornos de los 11.580. Mientras no veamos superar este nivel, precaución porque puede continuar la presión bajista, pueden hacer un movimiento lateral y después caer más. Pero lo interesante es romper en un primer momento ese nivel y zonal ya que, me alertaría de que puede venir un impulso mayor, la superación de los 12.230 puntos en cierres. Que ahora se ven lejanos, sí, pero también cuando estábamos en este zonal de los 13.170 se veía lejano este zonal de los 10.600 puntos y finalmente el Nasdaq lo ha visitado. Eso en cuanto al Nasdaq. El Dow Jones Industrials, además, le hicimos un seguimiento más férreo. Me ha llamado la atención que tiene, un par de velas cerrando por debajo del nivel de soporte. Fijaros que siempre lo que os decimos, cuando deja una mecha, ya controlamos la mecha, tiene ahí una vela comprometiendo ese nivel de mínimos, pero no hay direccionalidad. Por el momento ha aparecido ahí incluso una envolvente alcista, vamos a ver si quiere continuar el rebote, pero el zonal de objetivo que os marcábamos tras atacar este zonal de los 29.700 puntos, fijaros que exacto se daban esos niveles, cuando aquí todos os decían que os vendierais, que cerraban sus fondos, que cerraban todas sus posiciones. Fijaros cómo apareció el rebote, tal y como, yo detallaba en
en el canal y tras la superación de resistencia ataque a ese zonal. Retroceso desde este nivel, rebote en el soporte sí, pero os decía, zonal a vigilar mientras no se superen los 32.400, peligro de que pues bien se dé un lateral o que rompiera este zonal de soporte y se fuera al origen como así ha sucedido. Peligro que veo y os voy a llevar para eso bueno, pues nuevamente a un gráfico semanal. Si os fijáis en este nivel, es decir, en este zonal, aquí tenemos un 38.2, por eso estoy planteando este como nivel de soporte. Interesante que los cierres semanales queden por encima de estas mechas, es decir, vamos a pedirle que cierre en semanal por encima de los 29.340, 29.300 puntos. Creo que el mínimo, vamos a ver cuál nos da exacto la vela, el mínimo está en los 29.250. Vamos a pedirle que cierre por encima de ese nivel para así poder, o digamos para así descartar que esté rompiendo este soporte. No obstante, un cierre no significa direccionalidad, ya sabéis, hay que ver un par de cierres, pero bueno, pues peligro que puede haber aquí el siguiente, es decir, el siguiente zonal que yo encontraría como soporte, zonal de los 27.620, pero mucho peligro si se pierde ese soporte en el Dow Jones de que caer a estos zonales. Normalmente ya sabéis la correlación de las bolsas, tanto bolsas americanas como españolas, bolsa alemana, al final los índices americanos suelen ser muy rectores. La fortaleza del dólar está llevando a, bueno, pues a ver estos movimientos a la baja. Fijaros el cambio euro-dólar cómo ha cambiado también en unos meses, pero ya digo, interesante recuperar este nivel. Os voy a dejar exacto el zonal aquí marcado a esa mecha, es decir, al zonal de la vela que nos dejaba ahí. A ver si me deja poneros bien el gráfico que me ha soltado el cuadro. Ahí tenemos la mecha. Interesante que el cierre semanal se mantenga por encima de este nivel, porque ya lo vimos en el oro cuando veíamos un ataque a resistencia y yo os decía, ojo, vamos a ver si hay cierres semanales, que si no todavía podía venir el movimiento a la baja. Después lo veremos en el oro, pero como digo, en el Dow Jones, respetando este nivel, que se pierden cierres semanales y aparece direccionalidad, peligro de querer caer a este zonal que os estoy remarcando, zonal de los 25.340 puntos. A la vez, resistencias que podríamos marcar, vamos a coger este último movimiento a la baja en el Dow Jones y lo vamos a aplicar simplemente en el gráfico semanal y fijaros dónde viene la media de 133 sesiones y dónde está el 38.2 de los retrocesos. Puede aparecer un rebote hacia este nivel, pero lo interesante, ver cierres en el Dow Jones por encima de estos 30.940 puntos. Vamos a pedirle cierres por encima de los 31.050 puntos al Dow Jones Industrials. Pasando ahora a ver bolsa española, bolsa europea, el IBEX 35, mucho más lateral el gráfico, pero bueno, pues si nos acercamos al gráfico, si ponemos el gráfico diario, fijaros los niveles cómo han funcionado, ¿no? Aparecía un rebote en el nivel de soporte que planteábamos, el precio aquí lanzaba el impulso, sí, en los anteriores soportes rebotes leves, cuando se veían cierres visitaba el siguiente de los niveles y fijaros cómo en este zonal aparecía el rebote, ¿para qué? Para atacar el último de los niveles de resistencia, media de 133 sesiones y ahí venía el rechazo. Tras el rebote ya os decíamos, vuelve a poner en jaque el soporte, pero aparecía, bueno, pues sí, un rebote, analizábamos prácticamente en estos niveles y os decíamos, nivel a batir, zonal a batir, 61.8 de los retrocesos, una vez que se viera superar los 8.056 planteábamos los 8.250 como nivel de resistencia. Fijaros dónde vino el precio y fijaros cómo vino posteriormente el movimiento a la baja. Cosas que no me gustan, se ha roto este nivel de soporte y ya habíamos detallado la pérdida de este nivel, llevaría a visitar prácticamente el origen en torno de los 7.268 puntos. Cosa que me llama la atención, pues un tanto de lo mismo, que también está en un nivel de soporte, que la próxima semana pueden incluso penetrar el mínimo y caer a niveles más bajos, puede hacerlo, pero este es un zonal de soporte y es un nivel en el que debería aparecer la fuerza. Si os fijáis, coinciden varios índices en niveles de soporte, con lo cual la opción más probable es que aparezca la demanda, que aparezca el rebote en las bolsas. Que se pierden niveles, entonces sí habría que calcular ya otros escenarios, incluso caída a los entornos de los 6.820, pero por el momento no tenemos ruptura de soporte. Mientras no haya ruptura de soporte en el IBEX 35, la opción más probable es la del rebote. Me ha llamado la atención en el IBEX, si planteamos, por ejemplo, vamos a coger este movimiento a la baja, es decir, esta onda que teníamos aquí, este primer movimiento desde los 8.085 hacia los 7.775, si nosotros ahora proyectamos esta cajita, este cuadradito, fijaros que nos daba este nivel. Lo habíamos planteado ya de otra forma y habíamos planteado incluso
este movimiento a la baja, todo este movimiento completo planteándolo desde este zonal nos daba también un objetivo en los 7070. Por eso digo que puede haber movimiento más drástico y después recuperar, así puede ser, pero lo interesante no ver cierres semanales en el IBEX 35 y en el resto de índices que hemos visto por debajo del nivel de soporte. Ahora veremos también los niveles del oro, porque sí, me ha llamado la atención el movimiento, pero pedirte que le des al me gusta al vídeo, lo compartas en redes sociales y foros, suscríbete al canal si no eres suscriptor y activa las notificaciones y por supuesto déjame en la parte de comentarios qué esperas tú. ¿Crees que hemos visto un suelo para las bolsas? ¿Crees que vamos a seguir cayendo? ¿Crees que queda aún mucha caída? ¿Estamos en un nivel de rebote? Por el contrario, no. ¿Crees que se va a romper soporte y que vamos a movernos a la baja? Déjamelo en la parte de comentarios y vamos a ver esos niveles en el oro. Y en pantalla ya el gráfico del oro, la verdad que sí, como siempre os digo, hasta a mí me sorprenden los niveles porque rebotaba en el zonal de los 1793, se estrellaba con la resistencia en los 1873 y tras el movimiento a la baja yo os tenía marcado este como nivel de soporte en tornos entre los 1671 y los 1650. Aquí caía el oro y en el rebote el mismo día que se visitaban los 1803, 1810 os decía, este es un nivel de resistencia, por eso actualizo niveles, porque aquí lo lógico es que apareciera la presión bajista. Apareció la presión bajista, no se consiguieron cierres por encima de la resistencia. Por supuesto el cuento habría cambiado si se hubiesen dado cierres por encima de ese nivel, pero no fue así y en ese sentido lo que apareció fue presión bajista. Lo que me llama la atención, se rompía el nivel de soporte y no solo se ha visitado el origen, sino que incluso tenemos cierres diarios por debajo de ese zonal. Al igual que aquí, cuando se visitaban estos máximos, os decía, ojo que en cierres semanales no hay cierres por encima de la resistencia. Os voy a poner el gráfico semanal para que lo veáis, porque este era un nivel de resistencia. Podéis ver anteriores vídeos del canal y examinadlo y miradlo, porque este nivel se marcaba como zonal de resistencia y puesto que la vela semanal se giraba y no había cierres antes de caer, os decía, ojo que si cierra por debajo puede venir un movimiento a la baja fuerte en el oro con posible objetivo en los 1792. Bueno, así fue el movimiento, así se dio y lo que me llama la atención en el momento actual es un tanto de lo mismo. Tenemos ese ataque al nivel de soporte, pero la vela está recuperando, con lo cual si nos deja una vela de vuelta, lo lógico es que vuelva a aparecer el movimiento al alza en el oro. Como proyección de ondas me llama la atención también este movimiento. Si cojo este movimiento a la baja último y lo proyecto a este zonal, vamos a pasar al gráfico diario que creo que lo vais a ver mejor. Aquí lo tenéis, ¿vale? Estoy cogiendo este movimiento a la baja en el oro y lo estoy proyectando al zonal de rebote, es decir, esta primera onda la veis aquí cuando ya se han roto incluso mínimos en el, perdón, a ver, que no me está cogiendo la que es la que quiero coger, es esta, cogiendo este movimiento a la baja. Cuando ya se da el rebote, si lo proyectamos a ese rebote, fijaros, me da exacto ese nivel donde está apareciendo el rebote en el oro, con lo cual vamos a ver si ahí en esa proyección quiere aparecer la demanda y romper niveles de resistencia. ¿Qué nivel debería romper ahora y qué posible objetivo hay al rebote que estamos viendo? Todo este zonal en torno entre los 1734 y los 1750 puntos en el oro. Superación de este nivel me alertaría ya del ataque a resistencia y a la media de 133 sesiones en torno de los 1810, pero mientras no vea superación de este nivel de la media de 133 sesiones, la presión bajista puede continuar en el oro. Pero es verdad que desde este zonal que estamos planteando, puesto que ahí tenemos una proyección exacta, puede aparecer el rebote hacia estos 1738, 1745 dólares, primero de los niveles de resistencia a batir en el oro. Y ahora sí, hasta aquí estos niveles tanto en el oro como en las diferentes bolsas. Hemos visto varios índices de bolsa, índices rectores de bolsa americana, bolsa española. Coméntame lo que esperas tú, dime qué esperas tú para las bolsas, qué esperas tú para el oro, qué te parecen estos niveles, porque la verdad que hasta a mí me sorprende cómo funcionan. Rescato un gráfico que he dejado hecho hace un mes y el precio se ha movido exactamente entre los niveles marcados. Vamos a ver si ahora también continúan funcionando estos niveles, vamos a ver si también aparecen esos rebotes tanto en bolsa como en el oro. Y lo dicho, dale al me gusta, ten tu propio criterio a la hora de invertir, respeta tu propia estrategia. Estos son simplemente mis análisis y niveles y contigo los comparto. Gracias por tu tiempo y hasta próximos vídeos. No olvides darle al me gusta, suscribirte y dejarme un comentario en la parte de abajo. Ahí tienes otros vídeos para echar un vistazo.